A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Plural van a tener la palabra el señor Garzón y el señor... solamente el señor Garzón. Señor Garzón tiene la palabra. Bueno, buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Señor ministro, en primer lugar, pues desde nuestro grupo agradecerle esta nueva comparecencia, que es un hecho que merece la pena ser reconocido, el hecho de pasar por aquí en numerosas ocasiones. Si bien es necesario decir que desde nuestro grupo esperamos que esta comparecencia pues pueda servir, a diferencia de otras comparecencias anteriores, no solo de usted, sino de todo el resto de comparecientes en la Comisión de Economía, para proporcionar información a los diputados, información que solicitamos en nuestras intervenciones, más que nada porque la última comparecencia que tuvo lugar aquí en la Comisión de Economía, a mi juicio y a juicio de nuestro grupo, pues fue realmente bochornosa al respecto de la solicitud de información y la respuesta del entonces gobernador del Banco de España, que fue quien compareció el otro día. Bien, en lo que se refiere al memorándum, yo creo que deberíamos plantear dos temas que tiene, dos aspectos, dos planos, que es el plano por un lado democrático y por otro lado el plano estrictamente económico, estrictamente técnico. Comienzo por el primero. Con este memorándum realmente quedan subordinadas ya totalmente la política monetaria, que ya estaba en el Banco Central Europeo, pero también la política fiscal, queda subordinada a los designios de la Troika, de esa entidad independiente que se encargará de gestionar pues, o de orientar la política de gasto e ingresos del Gobierno. En este sentido, el Gobierno queda prácticamente desprovisto de función, estrictamente, es decir, que ha subordinado toda su política monetaria y su política económica, su política fiscal, a los designios de unas instituciones que no tienen que rendir cuentas. Y yo creo que el Gobierno está manifestando ahora pues ese hecho. El Gobierno hizo sus críticas al Banco Central Europeo, una entidad con tanto poder y que no tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, pues al final el propio Gobierno tiene que reaccionar con los comentarios que ha reaccionado el gabinete. A pesar de que podamos comprender que el Gobierno tenga, dicho de una forma, si se me permite, una especie de síndrome de Estocolmo y asuma automáticamente que las políticas impuestas de la Troika son suyas, realmente la pregunta que yo quisiera plantear como reflexión es qué papel queda a un Gobierno que tiene que aceptar la política monetaria y la política fiscal que se imponen de instituciones que no rinden cuentas a la ciudadanía. Pero en segundo lugar, y en este aspecto democrático que no deja de ser importante, aunque estemos hablando de economía, está las llamadas a la responsabilidad que está haciendo este Gobierno, no solo en la medida de apoyar las políticas de este Gobierno, sino también esta especie de pacto de silencio en el que se nos invita, se nos sugiere que no provoquemos comparecencias, que no hagamos preguntas comprometidas. Las propias respuestas de las intervenciones, de las ruedas de prensa, son no respuestas. Es decir, al final acabamos enterándonos, como ya se ha mencionado en anteriores intervenciones, de la propia naturaleza del memorándum por otros medios de comunicación extranjeros, por otros parlamentos extranjeros. Esta política de silencio, esta falta de transparencia realmente deja a la democracia en un lugar muy malo. Y realmente pues creo que el Gobierno debería hacer una reflexión al respecto y plantearnos su opinión. Entrando de lleno ya en la función puramente económica, no cabe duda de que el memorándum, lo que está, que pues, ya de paso anunciamos que queremos un referéndum sobre el memorándum, aprovechando la confusión. Realmente este memorándum que plantea que hay que tapar los agujeros financieros de nuestro sistema financiero, de nuestra banca, pero no plantea ningún plan estructural para la economía, es decir, se limita única y exclusivamente a salvar a este sistema financiero, a tapar esos agujeros y, en definitiva, a devolver el dinero a los acreedores o por lo menos a garantizar que ese flujo de dinero sigue llegando. Realmente el Partido Popular y también el Partido Socialista están centrando su política de cara al público en un aspecto como es la confianza. Es decir, el Gobierno nos está invitando a ser cautos para poder garantizar confianza en los mercados. El propio Partido Socialista el otro día culpaba al Gobierno de provocar manifestaciones que generaban desconfianza en los mercados. Pero la confianza estamos haciendo que estemos observando más la prima de riesgo que el Producto Interior Bruto. Estamos realmente mirando más el dedo que la luna. Realmente tenemos que mirar los fundamentos económicos y este memorándum no plantea ningún elemento que modifique los fundamentos económicos que permitan a nuestra economía crecer y crear empleo. Sencillamente se limita a ir paliando algunos síntomas para devolver deudas o seguir devolviendo deudas a los acreedores
sin ir a la raíz del problema. Lo que yo estoy preguntando, y quisiera una respuesta por parte del ministro de Economía, es cuál es el plan económico que se refiere a los fundamentos, al consumo, a la inversión, a las exportaciones, a las importaciones y al gasto público que tiene el Gobierno. ¿Cuál es su plan económico más allá de seguir mirando a algo que es secundario, que es la confianza? Porque si nuestra economía creciera y creara empleo, pues el tema de la confianza estaría realmente resuelto. Entrando en los aspectos puramente financieros, vamos a asumir que funciona, que el sistema, que el memorándum funciona y se tapan todos los agujeros financieros. ¿Cómo es posible que el sistema financiero en un entorno de recesión y en un entorno de desapalancamiento de las unidades económicas pueda devolver ese préstamo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo va a devolver? ¿Cómo va a devolver esas cantidades astronómicas que son las que corresponden al préstamo en un entorno en el que no tiene capacidad de generar beneficios porque el consumo, la inversión, la economía real, en definitiva, están en recesión? De hecho, usted ha planteado que los cocos van a ser muy rentables para el Estado, para el FROB, pero realmente hay un riesgo, porque esta noticia me suena. La hizo el Partido Socialista en el año 2010, cuando ayudó a Bankia, estaba creando Bankia. También se vendió aquella ayuda como algo muy rentable, al 7% de intereses, como usted ha dicho ahora, 8% creo recordar, en este nuevo caso. Pero finalmente se dieron cuenta de que Bankia no podía generar beneficios y por lo tanto jamás podría devolver ese préstamo. Y al final tuvimos que transformar ese préstamo en capital de un banco que estaba prácticamente quebrado y que solo estaba para pagar facturas. Por lo tanto, si el sistema financiero y el Gobierno no me da una explicación de cómo va a poder devolver ese préstamo, tendré que entender que al final se va a activar esa garantía que usted mismo ha anunciado de que el Estado se va a hacer cargo del préstamo y entonces sí, pasará otra vez de nuevo como en Bankia ocurrió, que será el Estado quien tenga que asumir esas pérdidas por la vía de mayores condicionalidades en referencia al déficit público y a la deuda pública. Pero aún así, imaginemos que el sistema financiero pues tapa todos sus agujeros. ¿Realmente cree usted, sinceramente, el ministro de Economía, señor Guindos, que la reactivación del crédito va a ser posible en un entorno donde las familias están altamente endeudadas, las empresas también, y el consumo y la inversión, es decir, la economía real está en recesión? ¿Quién va a querer pedir un préstamo y con qué motivos? ¿Con qué motivos una empresa ya altamente endeudada va a querer prestar cuando está anunciando, según el Banco Central Europeo, que más del 30% de las empresas denuncian que su problema es encontrar clientes? Si su problema es encontrar clientes, ¿para qué quiere endeudarse si sabe que no va a poder vender lo que produzca? Es decir, aunque este memorándum funcionara, cosa que yo pongo en duda y nuestro grupo pone en duda, realmente el crédito, ¿qué papel tendría? Porque estamos en un escenario en el que parece que sea improbable que el crédito sea el motor de la economía. Sobre el banco malo, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué el banco malo no compra los activos a precio de mercado? ¿Qué tipo de razonamiento económico liberal es ese por el cual el banco malo va a comprar activos a un precio superior al precio de mercado para esperar que pueda tener una capacidad mayor que las entidades privadas para vender esos activos a un precio que no tenga pérdidas? En este sentido, imagino que el Gobierno tendrá alguna estimación de las posibles pérdidas que tenga el banco malo. Y finalmente, una pregunta que viene a tener que ver con lo que había planteado antes y que es el núcleo de mi intervención. Se pone toda la fe, el Gobierno pone toda la fe en las reformas estructurales, en la reforma laboral, en la reforma de las administraciones públicas. ¿Cuál es el proceso por el cual eso va a generar empleo? ¿Cuál es el razonamiento económico? ¿Cuál es el plan A del Gobierno? ¿Estima, por ejemplo, que los salarios van a bajar suficientes y eso va a estimular a las empresas a contratar? ¿O cuál es el razonamiento económico e ideológico que subyace detrás de esta política económica del Gobierno? ¿Y cuál es el posible plan B si estamos viendo que, desgraciadamente, las políticas económicas, como algunos críticos habíamos anunciado, como nuestro grupo, no iban a funcionar, porque estamos siguiendo el camino de Grecia y de Portugal? Son las mismas políticas y son los mismos resultados. ¿Estima el Gobierno, ha preparado una especie de plan B por si esto sigue siendo así y nos encontramos en una situación tan drástica como la de Grecia y Portugal y tiene que pedir ese rescate total? ¿Hay un plan B, más allá de que el Gobierno no lo quiera? ¿Hay un plan B por si acaso ocurre como estamos viendo esta mañana? Muchísimas gracias. Señor Garzón, usted, en relación con el memorándum ha hecho dos consideraciones, una de carácter democrática y otro de carácter técnico. Vuelvo a repetir, si se lee usted el memorándum va a ver que no hay ninguna condición de política fiscal o de política financiera. Incluso al final tiene usted un anexo donde le ponen las 32 condiciones.
y verá que no hay ninguna de naturaleza que sea distinta. Otra cuestión, como le decía anteriormente a la señora Rierra, es que tengamos que, como consecuencia del procedimiento de déficit excesivo, cumplir con eso. Pero no existe una sola condición diferente y aparece además claramente definido en lo que es el primer párrafo del memorándum. Posteriormente, en uno de los párrafos últimos, hace referencia al procedimiento de déficit excesivo y al semestre europeo, pero hace referencia en el contexto de los mismos, no como condición de alguna forma impuesta por lo que es el memorándum. Después, también ha hecho ustedes consideraciones de transparencia. Bueno, le vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente y vuelvo a reiterar. Es decir, cada vez que haya una inyección de capital importante de la facilidad al FROP, el ministro vendrá aquí y les explicará para qué se utiliza y cómo se está utilizando. Y, por supuesto, como la primera inyección de capital de los 30.000 millones creo que se va a realizar muy rápidamente, pues espero que en septiembre venir aquí para que ustedes tengan toda la información al respecto. Después comenta usted cómo devolverlo. Bueno, este préstamo incrementa el ratio de deuda pública PIB de España. Eso es una realidad, es absolutamente cierto, que a medida que se va incorporando, es que no creo que nadie lo haya negado nunca. Tiene unos costes, que es su tipo de interés, que es el 1,5% en este primer tramo que nosotros vamos a recibir, aunque es tipo variable y, lógicamente, evolucionará con lo que es el Euribor a 6 meses. Pero en estos momentos es muy reducido, el 1,5%. Y ese coste de financiación lógicamente, será déficit público. Ahora bien, también hay otra parte que habrá que considerar y que tendremos que ir viendo, que es que como consecuencia de ese préstamo, una parte se va a inyectar como capital en las entidades, que se venderán y que se pueden generar plusvalías, y por otro lado, también una parte de la inyección de capital puede no ser en acciones puras y duras, sino que puede ser también en cocos. Y los cocos, por normativa comunitaria, el tipo de interés que exige siempre la Dirección General de Competencia está en el entorno del 8,5%. Es decir, ahí hay una posibilidad de que efectivamente, pues, vamos a ver, con 10.000 millones de euros de cocos, si me permite usted la expresión, se pueda llegar a financiar pues prácticamente 5 o 6 veces más, de 50 a 60.000 millones de euros, de lo que es el préstamo de esta facilidad. Y por lo tanto, yo estoy convencido de que cuando se hagan los cálculos finales de lo que han sido los ingresos y los gastos, estoy convencido que con el tiempo a esto, sin duda, se le va a ganar dinero. Pero no creo que eso sea lo fundamental. Creo que lo fundamental será si lo hemos utilizado correctamente. Y eso es lo básico. Si se ha utilizado para tener un sistema bancario que sea solvente, que esté en disposición de dar crédito, que no esté compuesto por entidades zombie, entonces eso es lo básico que se está pretendiendo. No es tanto el juego contable de los costes y gastos, que me parece muy razonable, sino lo que es fundamentalmente que lo utilicemos correctamente, que utilicemos esas posibilidades de financiación para que efectivamente la banca española se limpie y tengamos bancos solventes que estén, vuelvo a repetir, en disponibilidad de dar crédito, lo cual no ocurre en estos momentos. También ha hecho usted una consideración sobre el tema del Banco Malo. El Banco Malo, si lo ven ustedes en el memorándum, el Banco Malo, aquí lo que hay es 100.000 millones de euros para inyectar en capital como máximo y después la posibilidad de crear un Banco Malo. El Banco Malo tendrá porcentaje de capital, lógicamente también inyectado por el FROB con cuenta a lo que es la facilidad, pero después en el mismo memorándum se ve que existe la posibilidad, y se acepta por nuestros socios, de que ese Banco Malo se financie con bonos que sean elegibles de acuerdo con el eurosistema. Con lo que significa eso de disponibilidad de financiación. Por eso, los bancos españoles con problemas van a tener dos posibilidades a la hora de acceder a los recursos financieros. Uno, la inyección de capital, sea a través de acciones puras o sea a través de cocos. Dos, la venta de los activos
al banco malo. Y esa venta de los activos al banco malo es un elemento adicional desde el punto de vista de lo que es el saneamiento. Supongan ustedes cualquiera de las 3 entidades que tenemos, bueno, tenemos 4, las 4 entidades que tenemos en estos momentos intervenidas. Si usted a alguna de ellas le quita todo el crédito promotor porque se lo compra al banco malo y después le inyecta capital, su posición desde el punto de vista de solvencia y de posibilidades de generar actividad, de estar en disposición de dar crédito e incluso de ser privatizados, aumentan exponencialmente. Por lo tanto, el banco malo, hasta el momento, este ministro no lo defendió. Pero no lo defendió porque no teníamos dinero. Porque un banco malo exige financiación. Y exige, en última instancia, tener la posibilidad de comprar los activos malos que tienen los bancos. Pero el banco malo, a la hora de implementar lo que es el saneamiento de la banca, es un proceso o es un instrumento extremadamente útil, porque te quita todo el crédito o todos los activos que están afectados negativamente o que están perjudicados, y simultáneamente te deja que el banco se centre en lo que se tiene que centrar, que es la concesión de crédito y obtener depósitos. Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, 3 puntos. Primero, señor ministro, sigo sin tener muy claro cuál es el plan del Gobierno con respecto a los fundamentos económicos. Obviamente tengo mis ideas, mis sugerencias y mis, inquietudes. Veamos, usted lo ha mencionado el papel de las exportaciones, ha mencionado que estamos teniendo un superávit comercial, o por lo menos es una tendencia hacia un superávit comercial, pero yo creo que es una especie de espejismo, porque tenemos un desplome enorme de las importaciones, y usted conoce perfectamente el caso de Estados Unidos, que realmente teniendo unos problemas estructurales por su modelo productivo, cuestión que aquí también tenemos, ese problema, pues teniendo un déficit comercial enorme, cuando ha caído la economía, pues ha recuperado, pero en cuanto ha vuelto a recuperarse, pues la economía pues realmente ha vuelto a los problemas originales. Es decir, el problema en última instancia estaría de modelo productivo y, en mi opinión, el Gobierno no plantea ningún plan sobre el modelo productivo. Tampoco no me ha quedado claro cuál es el papel del Gobierno, la opinión del Gobierno sobre el crédito y cómo va a volver a fluir una vez se produjese hipotéticamente la recuperación y el saneamiento del sistema financiero, es decir, si tenemos en cuenta la famosa trampa de la liquidez o no, porque puede que hayamos saneado el sistema financiero, como decía antes, tengamos los tipos de interés, incluso si hace falta negativos, pero si la actividad económica no existe, realmente nadie se va a querer endeudar, y eso yo creo que es un problema que o se tiene en cuenta o este memorándum, incluso funcionando, fracasa. Me parece que la vía del Gobierno es la de la devaluación interna, aunque no lo quiera decir, es decir, la Troika nos plantea en el memorándum, igual que le ha planteado a Grecia, a Portugal, que tenemos que basarnos en un crecimiento dirigido por las exportaciones, un crecimiento donde seamos competitivos. Usted ha dicho en su intervención que somos un país competitivo, y eso ojalá tengamos tiempo de debatir sobre ello, porque si somos competitivos no sé para qué hace falta una reforma laboral para devaluar los salarios, pero en cualquier caso esa es la vía de la Troika, de devaluar internamente la economía para ser exportadores netos. Lo que a mí me gustaría saber es cómo es posible que seamos competitivos frente a una economía con un modelo productivo más desarrollado como es Alemania, Francia, dentro de una Unión Europea con esas diferencias de desarrollo capitalista. Y, en segundo lugar, y todavía más importante, ¿cómo es posible que la Troika, el memorándum a los diferentes países, plantee que todos los países tienen que tener exportaciones netas como objetivo final? ¿Cómo es posible que todos los países puedan tener exportaciones netas, teniendo en cuenta que las exportaciones de unos países son las importaciones de otros? Si ese es el objetivo de la Troika, ponernos a competir entre nosotros bajando los salarios y llevándonos a una carrera hacia el fondo, pues realmente me parece un objetivo suicida. Usted ha dicho que es un proceso doloroso el desapalancamiento, yo creo que es cierto. La cuestión aquí a debatir, la política donde entra a debatir es quién paga ese proceso doloroso. Y según el informe del Fondo Monetario Internacional, que hemos tenido oportunidad de apuntar en otras comparecencias, que se hizo el mes pasado, el 40% de las deudas las tiene el 10% más rico de los hogares y el 95% de las deudas empresariales las tiene el 1% de las empresas más grandes. Son las responsables de donde estamos y, sin embargo, son las que no están pagando ni los hogares más ricos ni las grandes empresas porque tienen sus mecanismos para evadir. Y, finalmente, usted lo ha comentado, el préstamo y las cuestiones de las condiciones, etcétera. Yo creo que hay otras fórmulas de encontrar ingresos, pero nosotros, en cualquier caso, en este memorándum no criticamos que se nos financie, criticamos
los objetivos por los cuales se obtiene esa financiación, para qué se dedica ese dinero, y criticamos también las condiciones, porque, aunque usted lo niegue, yo creo que estamos en un pack completo donde las condiciones estructurales van vinculadas a este memorándum. Por eso, además, se nos van a ir poniendo tramos para ir viendo esas cuestiones. Y usted tiene que rendir cuentas, porque usted pertenece a un gobierno, pero lo que yo decía de déficit democrático y al que el señor Pujalte se ha referido, es sencillamente a que el señor Almunia o el señor Draghi, con todo el poder que tienen, poder político y económico, ellos no tienen que rendir cuentas. Y eso es un déficit democrático, porque usted sí y usted comparece aquí. Pero ni Almunia ni Draghi, con todo lo que están haciendo por hundir, porque en la práctica es lo que están haciendo, las economías de la periferia europea, no rinden cuentas. Por eso insistimos en que sí hay un déficit democrático. Señor Garzón, es cierto que la corrección del déficit externo se debe a que han caído las importaciones, pero también es cierto que en un contexto como el actual, las exportaciones, y teníamos el otro día los datos de comercio exterior, están creciendo al 3% en lo que va de año, de aquí a mayo. Es decir, los datos que tenemos acumulados hasta final de mayo. Es un buen dato teniendo en cuenta la desaceleración de la economía mundial. Si llega la recuperación de la demanda doméstica, pues lógicamente ahí tendremos una recuperación de las importaciones. Pero si llega también la recuperación de la demanda doméstica en España, también habrá recuperación de la demanda doméstica en otros países y eso también tirará adicionalmente de nuestras exportaciones. Después, usted ha comentado ya el tema de, bueno, otra vez la devaluación interna. En absoluto. Mire, la exportación española está funcionando, por desgracia, porque ha habido un ajuste muy importante en los costes laborales unitarios. ¿Sabe por qué, señor Garzón? Porque ha habido paro masivo. Y el paro masivo ha generado un incremento de productividad y eso ha ajustado los costes laborales unitarios. Desde el año 2008, que empieza el paro masivo en España, se ajustan los costes laborales unitarios a la baja por la vía, iba a decirle, absolutamente desgraciada del incremento del paro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que pretende la reforma laboral. Independientemente de que hay otros elementos que son intangibles porque no solamente el precio explica la buena evolución de la exportación española. Hay otros, como es el diseño, es la capacidad de incorporar investigación y desarrollo que de alguna forma yo creo que están detrás del mismo. Y después usted comentaba, sí, porque lo he dicho yo, es decir, el proceso de desapalancamiento es doloroso. Es doloroso para las familias y es doloroso para las empresas. Pero cuando uno mira los datos de España, lo que se ve es que la concentración del crédito se da en las empresas inmobiliarias. Y para esas también le digo yo que ha sido doloroso. Por eso es tan importante llevar a cabo el proceso de ajuste de precios, el proceso de limpieza de los activos bancarios, porque yo creo que las inmobiliarias, que no sé cuántas habrán desaparecido en este país, pues han sufrido, como no podía ser de otra forma, las consecuencias de los excesos que cometieron en el pasado.